Hola, soy Jorge. El día de hoy vamos a hablar sobre iluminación, que es un tema de física. Acompáñenos. Lo primero que tenemos que entender sobre la iluminación es qué es la luz y cómo se mide. La luz es un flujo de electrones nada más que está viajando por el espacio y se comporta de dos maneras. Uno es como partícula, o sea, son una serie de fotones que están viajando en el espacio y estos fotones se mueven a su vez como una onda. Entonces la onda va oscilando y tiene diferentes amplitudes de onda. La amplitud de onda va a definir el color de la luz de la que estamos trabajando. Entonces la luz más cercana hacia los azules está cercana a los 400 nanómetros y la luz roja es más cercana hacia los 700 nanómetros. En las orillas de esta gráfica lo que tenemos es también mucha más luz, nada más hacia un lado nos movemos hacia los ultravioletas y del otro lado hacia los infrarrojos y bueno, ya después por ahí tenemos las microondas y las ondas de radio. El coral es capaz de asimilar espectros de luz y energía mucho más allá del azul y mucho más allá del rojo. Entonces también es importante entender qué otras emisiones tienen nuestras lámparas, por ejemplo, para saber cómo la van a utilizar los corales o en qué se van a transformar. La luz que tiene unas ondas con menos energía, ondas más lentas cercanas hacia los rojos y los infrarrojos, tienden más hacia calentar las cosas. Entonces si estamos teniendo una lámpara con mucho infrarrojo, esto provoca nada más un poco más de calor en el agua y no precisamente va a llegar hasta los corales porque las ondas más cercanas al rojo no alcanzan a penetrar en el agua las va frenando. Conforme van fluyendo adentro del agua, el agua va filtrando las diferentes ondas y solo llegan hasta abajo las que tienen mayor energía, que son los cercanos al azul. Por eso iluminamos los tanques de color azul. En el mar tenemos por lo menos entre 2 y 15 metros en donde estamos en el arrecife y en esos 2 a 15 metros de agua tenemos incidencia de toda la luz que viene del sol. La luz que viene del sol está compuesta de rayos que son cercanos al infrarrojo, cercanos al ultravioleta, luces verdes, luces azules. Tenemos todo el espectro incidiendo sobre el arrecife y conforme esta luz viaja en las capas diferentes del agua, van rebotando las luces que son de menor energía. Entonces perdemos primero el infrarrojo, luego perdemos espectros cercanos al amarillo y así nos vamos filtrando hasta que llegamos a los morados y a los ultravioletas. En el arrecife la mayor incidencia son colores cercanos al azul y colores cercanos al ultravioleta. Entonces no es importante que tengamos lámparas que estén colocando, por ejemplo, infrarrojo en nuestros tanques, porque el infrarrojo lo único que va a hacer es rebotar en la parte superior del agua y calentar todo el sistema de agua y vamos a tener que aumentar el enfriamiento y la lámpara va a ser menos eficiente en su trabajo. Al final lo que tenemos que tener en una lámpara de un arrecife es simular esta incidencia de luz que hay en los arrecifes para que los corales crezcan de la mejor manera posible. El espectro de luz que incide en los corales va desde la luz verde, la orilla con el amarillo, hasta los ultravioletas y más abajo. Realmente el resto de los espectros es muy difícil aprovecharlos y solamente cuando estamos muy cerca de las orillas llegan a incidir en los arrecifes. Cuando nosotros producimos luz artificial, la luz artificial se produce excitando un electrón de algún elemento, que puede ser silicio en el caso de los LEDs, puede ser un gas en el caso de los T5 o puede ser un metal en el caso de los haluros metálicos. Y cada una de estas formas de generar luz van a generar luz en el espectro de emisión del metal del que están hechos o del gas o las diferentes piezas que estén generando la iluminación adentro de nuestro emisor. Entonces no es lo mismo la iluminación que produce un LED por más que se vea igual de azul que un T5 y no es lo mismo la luz que produce un T5 con la luz que produce un haluro metálico, aunque todos los veamos en el mismo espectro de azul. Y esto es porque en el LED lo que estamos utilizando es silicio y el silicio tiene espectros de emisión mucho más reducidos que los gases que se utilizan en los T5 y que el espectro de emisión de un haluro metálico. Los corales aprovechan la iluminación de la siguiente forma. Adentro de los corales vive una alga que se llama Zooxanthellae, que está en simbiosis con ellos. Esta alga es una alga normal que está viviendo en unos pequeños sacos que tienen adentro de los corales y el alga a la hora de crecer produce un exceso de azúcares que después el coral utiliza como fuente de energía para vivir. Entonces esto es una simbiosis entre el coral y el alga. Ahora, ¿qué espectro necesita esta alga para crecer? Los corales lo saben manejar muy bien. Cuando incide cualquier tipo de luz que nosotros emitamos de cualquier foco del sol o de donde sea, los corales tienen una serie de proteínas que utilizan para filtrar la luz y ajustarla a la luz que esta alga necesita a diferentes alturas en el arrecife. Estas cromoproteínas es lo que nosotros percibimos como el color. Los colores muy brillantes y demás, las fluorescencias que vemos en los corales, es cuando la luz está incidiendo en el coral no la necesita y la rebota y nosotros lo vemos en forma de fluorescencia de los corales. El resto de la luz la absorbe y la utiliza el alga para hacer fotosíntesis, producir estas azúcares y que el coral la utilice.
Los espectros que vamos a tener que simular para cada tipo de corales depende mucho de la altura en donde viven en el arrecife y no tanto de la especie. Por ejemplo, los corales que están de 0 a 5 metros van a recibir cierta mezcla de colores diferentes de luz. Los corales que están entre 10 y 20 metros van a recibir una mezcla diferente porque ya se filtró simplemente por la columna de agua que está arriba de ellos, y así hasta los 40 metros donde termina el arrecife. Entonces, cada una de las zonas la podríamos simular en un bioma diferente con diferentes incidencias de luz. Ahora se preguntarán por qué podemos tener especies de todas las alturas o de la mayoría de las alturas conviviendo en una misma pecera sin que haya mayor problema. Por las cromoproteínas, porque los corales las van a ajustar, van a cambiar de color, por eso un coral no se ve igual en un tanque que en otro, o en una iluminación que en otra, porque el coral ajusta las cromoproteínas para filtrar la luz y que el alga siempre reciba la iluminación y la intensidad que necesita. Refiriéndome a la intensidad y al color que necesita, tenemos que saber cómo se mide la iluminación. La iluminación se mide de dos formas. Tenemos que medir por un lado la potencia de la luz, que es cuántos electrones están incidiendo sobre una superficie, y la otra es esos electrones qué longitud de onda tienen, o sea, de qué color son. Entonces, para medir la intensidad, normalmente utilizamos en el Sistema Internacional de Medidas una unidad que se llama lux, que simplemente mide eso. Cuántos electrones están cayendo sobre un centímetro cuadrado, y nos dice una intensidad, pero no nos va a decir si esos electrones son azules, si esos electrones son rojos, si esos electrones son amarillos, o una mezcla en qué proporción. Para eso utilizamos un espectrómetro. El espectrómetro lo que nos va a decir es de estos flujos de electrones que está incidiendo sobre el centímetro cuadrado, cuántos son de cada color y cómo se distribuyen. Con esta información podemos generar una gráfica de la luz que está incidiendo sobre un tanque, y podemos ver estas gráficas que siempre utilizamos, donde están más cargadas hacia los azules, tenemos un pico cerca de los rojos, y esto es porque estamos intentando simular los espectros de emisión que utiliza la clorofila para hacer fotosíntesis, que es la clorofila que está dentro del alga Zooxanthellae que los corales utilizan para comer. Un poco para entender cómo funcionan las cromoproteínas y el filtrado de la luz que incide sobre los corales para hacer crecer el alga Zooxanthellae, hay que entenderlo como los lentes que utilizamos para ver los colores de los corales de una manera diferente. Estos lentes lo que hacen es que, como nosotros saturamos de azul la pecera con las lámparas que estamos utilizando, vemos todo más azul y se ve menos la fluorescencia que están emitiendo los corales. Para esto lo que tenemos que hacer es remover esa luz azul extra y ver los corales como realmente están debajo de tanto color azul. Y al final lo que vemos es mucho menos azul y una luz mucho más balanceada, más cercana a lo que vemos nosotros de día. Y así podemos procesar la fluorescencia que tienen los corales. Muy parecido, los corales están filtrando ese exceso de luz que nosotros colocamos con diferentes lámparas artificiales y simulando la luz natural que reciben para hacer crecer esta alga de la mejor manera. Por eso es muy importante que, aunque la fuente de iluminación que tengamos, la lámpara que escojamos, no sea la ideal o no sea el emisor de luz perfecto, la mantengamos constante sin estar haciendo variaciones y cambios durante el tiempo, porque incluso si es la mejor luz de la mejor marca, pero estamos modificando la gráfica todo el tiempo, cambiando la intensidad, cambiando los patrones de color, el coral nunca va a poder hacer este ajuste para que el alga crezca y poderse desarrollar mejor. En cambio, si tenemos una luz muy mala o una luz a lo mejor no con el mejor espectro, pero esta luz es constante, se apaga y se prende siempre a las mismas horas, el foco más o menos emite la misma cantidad de luz todo el tiempo, el coral se va a adaptar a ese foco, va a cambiar sus colores, a lo mejor se hace un poco más café, a lo mejor se hace un poco más brillante, pero va a cambiar toda la forma en la que recibe la luz para hacer crecer el alga y va a crecer de una manera más saludable, aunque no veamos la mejor coloración. Una vez que ya entendimos cómo funciona la luz, cómo la utilizan los corales y cómo la medimos, aquí van algunos tips para escoger la mejor iluminación para tu acuario. Lo primero es que veamos, independientemente del tipo de iluminación, qué espectro está emitiendo. Esto lo podemos ver en las cajas, por ejemplo, de los T5. En la parte de atrás tienen una gráfica donde muestran el desglose del espectro completo que emite esa lámpara. De la misma forma en los LEDs, si estamos comprando un LED solo o un foco de LED fijo, todos los fabricantes, incluso de los LEDs comerciales que encontramos para casa, tienen en la parte de atrás un pequeño desglose del espectro de emisión o en qué espectro de iluminación estamos emitiendo. En las lámparas un poco más complejas, como por ejemplo las lámparas ya específicamente para acuario, las Kesi, las Radion, Orphec, todas estas te dicen en varios reportes cómo se distribuye la potencia de la luz que se mide en par a diferentes alturas en el acuario y a qué distancia tiene que estar colgada la lámpara del acuario para poder repetir esas mismas mediciones de intensidad de luz. Entonces, sabiendo esto y sabiendo los colores en los que se puede mover la lámpara y las especies que queremos mantener más o menos en qué espectro tienen que estar, podemos escoger una lámpara mucho más adecuada para poderlas mantener de la mejor forma posible. Ahora, dentro de las lámparas tenemos dos tipos de lámparas. Las lámparas que están emitiendo un espectro fijo según el fabricante y las lámparas que te permiten modificar el espectro.
Si eres una persona nueva en el hobby o no tienes tanto interés en experimentar con el tanque, te recomendaría utilizar alguna que ya tenga un espectro fijo o que puedas utilizar una paleta predeterminada de color. Si vas a utilizar una lámpara de color variable, tenemos que saber en qué espectro se puede mover, si tenemos capacidad de medir el espectro que vamos a mover y si no, si podemos utilizar una paleta predeterminada. Es bien importante que si no tenemos un aparato para medir el espectro que estamos emitiendo de la lámpara, no juguemos mucho con las diferentes intensidades de los diferentes colores que emite la lámpara, porque podemos crear un espectro completamente diferente que a ojo no podemos realmente medir, porque el ojo no es muy buen aparato de medición, y causarle algún daño a los corales. Ahora, incluso si nosotros hacemos nuestra propia paleta de color, lo más importante ahí sería que esta paleta sea constante, que si ya tenemos un programa predeterminado, a lo mejor no es el más adecuado para las especies de corales, a lo mejor no lo pudimos medir, pero si lo mantenemos constante y no lo estamos modificando, los corales se van a adaptar a este patrón de emisión y van a ajustar sus colores y sus cromoproteínas para poder vivir incluso en estas condiciones. El día de hoy, Gregorio Tobar nos pregunta que si la medida de alcalinidad depende del tamaño de la pecera. Y esta es una buena pregunta porque, si bien la medida de alcalinidad no depende del volumen de agua que tengamos, la alcalinidad va a ser la misma en 1 mililitro que en una pecera de 1.000.000 de litros, la variación de alcalinidad sí depende del tamaño de la pecera de la que estemos hablando. En un nano muy pequeño, cualquier cambio en las condiciones, por ejemplo de la temperatura, evaporación del agua, que puede ser una cantidad muy pequeña, puede hacer que varíe la alcalinidad de manera muy rápida y esté fluctuando durante el día con intervalos mucho más amplios. En una pecera, por ejemplo, las que tenemos aquí en la tienda, un sistema de 13.000 litros, la alcalinidad es mucho más constante porque hacer una variación de temperatura, una variación de concentración de sal, una variación de cualquiera de los parámetros sobre 13.000 litros toma mucho tiempo para mover toda el agua del sistema. Entonces, siempre un tanque más grande va a ser mucho más estable que un tanque mucho más pequeño. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video. Espero que la información que les dimos les sea útil. No olviden dejarnos sus preguntas en los comentarios. Estar pendientes todos los jueves al catálogo que publicamos de los corales que están disponibles en nuestra granja de corales y checar la descripción donde está el link de nuestra tienda de Mercado Libre para poder tener hasta su casa todos los productos que producimos. Muchas gracias.